Muy buenos días, estudiantes de octavo. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy les vamos a hablar acerca de la evolución histórica de los derechos y de los deberes en América. Este tema lo estamos viendo a partir de la página 80, que es donde inicia nuestra tercera unidad correspondiente al tercer trimestre. Ok, haciendo énfasis al tema como introducción, podemos mencionar que el origen de los derechos humanos ha de considerarse como influencia de las declaraciones de los derechos que se dieron en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos. Todos los pronunciamientos que se dieron en estas diferentes regiones fueron la base para que fueran promulgando los derechos y los deberes en el continente americano. De manera concisa, les he detallado una línea de tiempo sobre cómo más o menos ha ido evolucionando la historia de los derechos y de los deberes en América. En el año 1215, el rey Juan I declara los derechos en Inglaterra, decretando a través de la Carta Magna, estableciendo garantías para proteger a los nobles de la arbitrariedad de los reyes. Es decir, que en aquel momento, pues los reyes, a través del poder que ejercían, abusaban de dicho poder para proteger a su nobleza. Y sin embargo, desde aquel entonces ya se venía viendo que no solo los nobles tenían derecho a ser protegidos, sino todo el esquema que lo organizaba. En el año 1628, el rey Carlos I plantea al Parlamento inglés la petición de los derechos, donde se establece que ninguna persona libre podría ser encarcelada sin que se expresaran sus motivos. En aquel entonces predominaba mucho lo que era el racismo, en todo el sentido de la palabra, ya sea por color, por religión, por estatus, por muchas cosas existía el racismo. Entonces simplemente habían personas que, porque asistías a X reunión con X personas, que esa persona es de X religión, pues vas preso por eso. Y pues este rey plantea al parlamento existente en su momento que no estaba bien, pues que una persona fuese encarcelada sin que se expresaba un motivo, ¿cómo les puedo explicar? Un motivo coherente, algo que en efecto, pues, ya fuese que estuviesen robando o que estuviesen cumpliendo con algo indebido, ahí sí era necesario, pues, que se encarcelaran a las personas. Sin embargo, en este tiempo, en 1628, simplemente si no me caías bien, ibas para la cárcel. Luego, en el año 1679, el Parlamento inglés, seguimos todavía en el área de Inglaterra, sancionó el Acta de Habeas Corpus, en el cual tenía como propósito evitar los arrestos y las detenciones arbitrarias. Es decir, básicamente de 1628 a 1679 se venía viendo la misma situación, ¿verdad? Que seguían practicándose el encarcelamiento sin un motivo previo, y lo que se hacía, si escogían a alguien que era amistad de alguien que podía sacar de la cárcel de algún juez o algún tribunal, pues ahí sí había cierto nivel de libertad para que, bueno, este sí es mi amigo, este lo puedo sacar. Bueno, todavía en la actualidad se puede ver este tipo de situación. Sin embargo, pues son actividades que se han venido viendo, imagínense, desde qué época. Estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Básicamente ya a finales ya. Entonces, en el año 1689, el Parlamento inglés, nuevamente en Inglaterra, presentó al rey Guillermo III la petición denominada
Declaración de Derechos, la cual fue aprobada en ese tiempo. Este documento contenía disposiciones que limitaban los derechos del rey y regulaban al Parlamento los derechos a los ingleses. El Parlamento es considerado una organización donde tiene mucho poder. Entonces, desde este año 1689 ya querían regular que esta organización no ejerciera tanto poder, sino que se escogiera pues a través de algún tipo de votación o de elección, una persona que pudiera ejercer la justicia como tal, ¿verdad? También querían limitar los derechos del rey. El rey, el parlamento, todos ellos hacían fiesta con el poder que se les estaba brindando en aquel momento. Entonces, a partir del año 1689, este rey tercero, pues a través de la Declaración de Derechos, quiso que se limitaran los poderes que se le daban a estas personas. En el año 1789 se produjo la Revolución Francesa. El pueblo de París se rebeló contra el rey y los privilegios exclusivos que tenían los nobles. Estos rebeldes proclamaban que todos los hombres debían ser considerados iguales, libres y con los mismos derechos, ¿verdad? Imagínense en el tiempo que pasó del año 1215 a 1759, pasaron más de 4 siglos y todavía se venía viendo la misma situación de que no eran los mismos derechos de los que estaban en la parte más baja de la pirámide, donde estaba la nobleza y bajaban y abajo estaban los siervos, los sirvientes. No habían derechos para ellos. ¿Y qué hablar de las mujeres y los niños y los esclavos? ¿Verdad? Entonces ya para este año 1789, bueno, se produjo la Revolución Francesa. Seguimos viendo el origen de los derechos humanos. Los horrores de las guerras permitieron que las sociedades iniciaran un cambio hacia la consecución de acuerdos para proteger la dignidad humana. Desde muchos años, pues, han existido las guerras. Estas guerras son las que han permitido, como quien dice, que puedan existir acuerdos que protejan en sí la humanidad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que abarcó del año 1939 a 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Este organismo de carácter internacional se planteó como objetivo garantizar la paz y evitar el daño a la humanidad. Fue su principal objetivo una vez fue creado, garantizar la paz y evitar el daño a la humanidad. Siempre que se escuchen rumores de guerra en algún país del mundo, la ONU interviene porque el objetivo primordial de ellos es garantizar la paz. Los líderes de las naciones que participan y que complementaron la Carta de las Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen obligaciones que deben cumplir todos los estados. Ellos se comprometen en respetar, en proteger y promover los derechos inherentes a las personas. Este es un compromiso primordial que todos los estados que están dentro de la Organización de las Naciones Unidas pues puedan cumplir con estas obligaciones. El cambio que trajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos consistió en alentar a defender la democracia como el sistema político que garantiza los derechos humanos, ¿verdad? Ahorita estamos en la página 81 de su libro de cívica. También se dispuso la creación de organismos internacionales que actúan cuando el gobierno de un país no cumple con las obligaciones, ¿verdad?, que asumió al aceptar esta ley internacional. Vuelvo a repetir esta parte. También se dispuso, ¿verdad?,
la creación de organismos internacionales. Aparte de la ONU, hay otras organizaciones también que se establecieron para que cuando un gobierno de un país no cumple con las obligaciones, pues esto se le tenga que sancionar con alguno de los parámetros que establece pues, dichas declaraciones. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Verdad? Estamos hablando de qué son los derechos, qué son los deberes. A grosso modo podemos decir que los derechos, ¿verdad? Son cosas propias que nosotros tenemos. ¿Como cuáles? Uno de los principales derechos que nosotros tenemos es el derecho a la vida. Nadie nos la puede quitar. El único que la puede dar y quitar es Dios, ¿verdad? Entonces, ese es un derecho neto que nos toca a todos como seres humanos. Y de allí en adelante, un sinfín de derechos más, ¿verdad? Un derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a tener un hogar, derecho a tener una convivencia social. Son muchos los derechos, ¿ok? Esos son los derechos. Y los deberes, pues, son compromisos que como seres humanos debemos de cumplir ante la sociedad y ante el lugar donde vivimos y todo el entorno que nos rodea, ¿verdad? Entonces, podemos decir que los derechos humanos son un conjunto de características propias del ser humano, que son derivados de su dignidad, ¿verdad? Que es algo mío, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados, ¿ok? Sin ellos, las personas no pueden existir ni llevar una vida propiamente humana. Por tanto, es imprescindible que los estados y sus leyes los reconozcan, lo difundan, es decir, que lo comuniquen, los protejan y los garanticen. Todos los estados de cada país del mundo deben reconocer, difundir, proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos que habitan en dicha región. Una de las características o las características esenciales de los derechos humanos, ¿qué son? Pues que son universales. ¿Qué son universales? Pues que pertenecen a todas las personas sin distinción de género, sin lugar de nacimiento, sin forma de pensar o sin posición social. Eso incluye todo lo que es universal. Otra característica esencial es que es irrenunciable. ¿Qué es irrenunciable? Nadie puede ser privado de sus derechos, ni tampoco puede ser obligado a renunciar a ellos. Nadie. Eso no existe, no debe existir en ninguna parte del planeta. Otra característica es que es obligatorio. Los gobiernos deben garantizar que la sociedad completa disfrute de sus derechos. Ellos deben garantizar que estar seguros que cada ciudadano que vive en el país, a nivel nacional, pues pueda gozar de dichos derechos. Otra característica es que es interdependiente. Interdependiente es que se deben respetar en conjunto. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. También otra característica es que es intransferible. No puede ser cedido o transferido a otro. Pues si yo lo tengo, se lo voy a ceder a mi hermana porque, ya les digo, casi siempre en los casos que pasan es por racismo, por algún tipo de conflicto o algo, y sabes que tú no tienes derecho a esto, pero ¿por qué? Pero bueno, esa es mi hermana, yo le voy a dar el derecho mío, se lo voy a dar a ella. No, eso no es transferible si ella también tiene derecho, ¿ok? Y es imprescriptible. Imprescriptible es que no se pierden en el transcurso del tiempo. Siempre van a estar allí, estables, ¿ok? Hoy se aceptan que todas las personas tienen los mismos derechos, sin importar el lugar de donde hayan nacido, si son hombres o si son mujeres, la religión que profesan o las características físicas que tengan, ¿verdad? Todas las personas tienen los mismos derechos. Estos derechos hoy forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmadas en 1948. Dentro de toda esta gama de derechos que están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que todo esto reposa dentro de la ONU, se piensa mucho en aquellas personas que están privadas de libertad. Casi en la gran mayoría de los países del mundo, estas son las personas que más son, que pueden percibir, pues, que no tienen estos derechos, que no gozan de estos derechos, que les brinda el Estado el lugar donde están. Hay muchas deficiencias en estos centros penitenciarios que, por más culpables que sean del acto que hayan cometido, son seres humanos y tienen derecho a rehabilitarse, resocializarse y a tener una vida, por lo menos dentro de lo más normal, sana, ¿verdad? Debe ser prioridad para un Estado velar por la seguridad y el bienestar de estas personas que, pues por un determinado periodo de tiempo, pues deben cumplir una sentencia, pero dentro de este tiempo ellos deben de gozar, por lo menos, de sus derechos, de sus vitales derechos, entre ellos, pues tener un lugar, como se pueda decir, digno, no lleno de lujos, ¿verdad? Pero tampoco en el estado en que muchas veces los vemos en la televisión. Ok, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Verdad? Decimos, ¿y cuáles son los derechos? ¿Verdad? Que ya yo más o menos les había mencionado, son muchos los derechos, entre ellos el principal, la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 3 derechos fundamentales. Como les había mencionado, el principal es la vida. Sin la vida yo no puedo gozar ni de libertad, ni de seguridad, ni de salud, ni de vestimenta, ni de casa, ni de alimento, ni de nada, ¿verdad? Si yo no tengo vida no puedo gozar de ninguno otro de los derechos. Por eso el primordial y el más importante es la vida. Entonces de ahí le sigue la libertad y la seguridad. Es importante sentirnos seguros donde estemos y a donde vayamos. El principal de ellos es el derecho a la vida. Sin resguardar este derecho, todos los otros dejan de existir, ¿verdad? Como les había mencionado. Por ello, aquellos delitos que atentan contra la vida son los más graves. Siempre son los más graves. Aquellas personas que cumplen algún tipo de condena porque le han quitado la vida a otro, su sentencia siempre es diferente al que está por droga o al que robó algo. O sea, la sentencia siempre va a ser diferente. Y a todo eso sumando cómo fue que le quitó la vida a esa otra persona. ¿Okay? Los estados deben proteger la vida incondicionalmente, siempre, ¿verdad? A esto entra nuevamente el caso de las personas que están en las cárceles, ¿verdad? Independientemente que ellos estén cumpliendo una condena, ¿verdad? El Estado debe velar y proteger la vida de esa persona. Cuando pasó la masacre hace un par de años en La Joyita, no sé si recuerdan, murieron más de 15 personas, ¿verdad? Y fue responsabilidad del Estado velar porque ellos estuviesen con vida. Sin embargo, sucedió lo que sucedió, pues no sé cómo entraron tantas armas, cómo se deformó todo lo que se formó, pero eso es un escándalo y un problema para el Estado porque el Estado es llamado a capítulo a las Naciones Unidas porque le sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque tú no protegiste la vida de los reos que estaban en esa cárcel, ¿qué sucedió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por eso que incondicionalmente el Estado debe proteger la vida de todos sus ciudadanos. La vida no se puede desarrollar plenamente si no existe libertad y seguridad. Estos 3 derechos deben ser garantizados en igualdad y sin discriminación. No es porque por mencionarles algo, las personas que vienen de acá de Afganistán, de los lados de la India o de por allá de África, ellos tienen menos derechos que los que vivimos acá en América Latina. No puede ser jamás. Somos los mismos. Ok, aquí hay un pequeño cuadro. Este cuadro está de manera resumida también en la página 82 de su libro de Cívica. Los derechos de la Declaración Universal. Aquí ven cómo se pueden clasificar.
Aquí hay diferentes tipos de derechos humanos, están los que son los civiles y los políticos, ¿verdad? Ellos son considerados desde los más antiguos, desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Que como vimos en la línea de tiempo en las diapositivas pasadas, que se dio en el año 1789, perdón, en aquellos tiempos vienen estos derechos civiles y políticos. En su mayoría se relacionan con los derechos que garantizan la libertad individual, el derecho a la propiedad privada y a la participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entre ellos está la vida, la privacidad y todos estos que se mencionan aquí, que están en la página 82 de su libro de cívica. También está el derecho humano económico, social y cultural. Aquí entra lo que es el trabajo, la seguridad social, la educación, la salud, un salario justo, la seguridad pública, ¿verdad? También está el derecho colectivo y del ambiente. Estos son de reconocimiento reciente, es decir, no hace mucho, pues surgieron frente a las demandas de los distintos grupos o actores sociales. La principal característica de estos derechos es de carácter colectivo. ¿Qué quiere decir colectivo? Que es un grupo de personas o de humanos que necesitan protección y reconocimiento. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho a una autodeterminación, el derecho a la independencia económica y política, el derecho al patrimonio de la humanidad. Y por último también están los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿verdad? Cuando hablamos originarios, pues son aquellos que ya existieron desde antes que los colonos llegaran a América. El territorio americano estaba habitado por pueblos originarios, ¿verdad? Básicamente puros indígenas, ¿verdad? Desde hace mucho antes de que llegaran los europeos, ya existía una organización. Entonces, los estados americanos decidieron apoyar una organización interna para ellos. Los pueblos originarios tuvieron que esperar muchos siglos para comenzar a recuperar el ejercicio de sus derechos. Entre ellos se garantizan los derechos como cuáles, como tomar decisiones como pueblo. Ellos, no sé si conocen aquí en Panamá, nuestros diferentes grupos étnicos que tenemos aquí, étnicos no, los diferentes grupos indígenas, ellos, cada comarca, ellos tienen sus propias leyes. El que ha tenido la oportunidad de poder viajar a la comarca de San Blas, para poder pasar allá es como si estuvieras pasando un límite, como si estuvieras pasando de un país a otro. Ellos te paran, te revisan, tú estás pasando a la zona de ellos y tienes que cumplir con los parámetros que ellos establecen porque estás ya dentro de su zona, dentro de su área y su región, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que respetarlo porque esos son sus derechos. Ellos están aquí mucho antes que nosotros llegáramos. Por lo menos no las personas que están vivas ahorita, sino todos sus ancestros, ¿verdad? Otro de los derechos que ellos tienen, ¿verdad? Como pueblos originarios, es controlar sus tierras y sus recursos naturales. Nadie puede entrar a quitarles nada. Eso es de ellos. Ellos lo trabajan y con el sudor de su frente, ellos cosechan la tierra que trabajan. Y nadie, ni el Estado puede llegar a intervenir a quitarles nada a ellos. Otro de los derechos que ellos tienen también es a preservar su cultura y sus tradiciones. Ay, no, porque a mí no me gusta la danza de ellos, dependientemente de tenemos 5 comarcas, no me gustan y bueno, mejor vamos a quitar eso porque ellos tienen unos bailes muy extraños y mejor los quitamos. No, tampoco, esos son sus derechos, sus costumbres, sus tradiciones. Y no tenemos por qué intervenir en ellos y venir y modificarlo y no. No puede ser porque ellos no se meten en los de nosotros, porque nosotros tenemos que meternos en los de ellos, ¿verdad? Entonces, estos tipos de derechos humanos que en sus diferentes clasificaciones. Ok, ya a manera de cierre, hay convenios que resguardan los derechos humanos. En la página 83 se mencionan algunos de los convenios. Entre ellos está el Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ¿verdad? Cuando digo todas las formas, es que hay gente que tiene el racismo, no existe racismo solo del color, existe racismo de religión, existe racismo pues de raza, existe racismo de un sinfín de cosas que ustedes
a veces uno ni se imagina que eso existe, pero hay gente que tiene un corazón tan, no puedo decir ni de qué, pues tienen una discriminación al extremo. Entonces, esta convención existe, ¿verdad? Es internacional y ella elimina en todas las formas la discriminación racial. También está la Convención sobre la eliminación de todas las reformas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? Esto desde a finales de los años 1800 ya diversas personalidades femeninas ya venían luchando a favor pues, de sus derechos, y ya no fue hasta el año, ni en el año 1789, básicamente un siglo después, donde se pudo crear esta convención para eliminar la forma de discriminación contra la mujer. La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aquí entran muchas cosas. En su momento veremos estos temas. Cuando hablamos de inhumanos, pues son cosas que el ojo humano no imagina que es capaz de crear un ser humano con otro. O sea, el nivel de crueldad que puede existir de un humano hacia el otro. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que una de las cosas que más se ha hecho énfasis es que los niños no deben trabajar. Existe mucha necesidad, mucha pobreza en muchos lugares del mundo. No nos vamos lejos, aquí en Panamá hay muchos niños en zonas comarcales que tienen la necesidad de trabajar debido al nivel de pobreza extrema que existe en esa zona. Entonces, esta convención existe. Los niños no tienen la culpa de esa condición. Sus papás deben de trabajar, ¿verdad? Y ganarse sustento para llevarlo a su casa y que los niños puedan gozar su niñez. Y también está la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Hay personas que por la necesidad o la condición que estén viviendo en su país, pues ellos tienen la necesidad de emigrar, buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y simplemente muchas veces son discriminados, a veces por ser simplemente de X país o de X zona, y sabes que tú no tienes derecho a estar aquí. No, existe una convención también que los protege a ellos, y ellos tienen derecho también a tener también una vida adecuada, ¿verdad? Una buena vida. También existe la Convención sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, que eran los que estábamos hablando antes, que son nuestros primeros pobladores que existieron en América. De igual manera, en otros continentes. Actividades de cierre, chicos. Miren las actividades que van a realizar. Para el próximo martes, 20 de octubre, en su libreta de cívica, me van a desarrollar estos 3 puntos que están aquí. Van a mencionar 3 declaraciones de los derechos y los deberes anteriores al siglo XIX, es decir, del año 1800 para atrás. Cuando vean este video, pueden hacer pausa en la línea de tiempo y ahí van a ver igual esta información. La pueden buscar en la página 80 de su libro de cívica, ¿verdad? Entonces, van a mencionar 3 declaraciones de derechos y deberes anteriores al siglo XIX que influyeron en las naciones americanas, ¿ok? Ahí les puse ver página 80, en la página 80 van a encontrar, deben leer muy minuciosamente y van a encontrar la respuesta. En el punto 2 dice, deben explicar con 2 ideas, solo 2, por qué las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en la página 81 ustedes van a ver por qué las Naciones Unidas, pueden encontrar la explicación de por qué las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgieron después. O sea, ¿qué sucedió durante la Guerra Mundial? ¿Qué ideas surgieron a través de cuando pasó la guerra? Surgieron unas ideas. ¿Cuáles fueron esas ideas? Solo quiero 2. ¿Ok? Cada una vale 3 puntos. En la primera parte, lo que vale 6 puntos. Y la número 3 dice, escoge 4 derechos humanos. En la columna, el cuadro que está en la página 82, ven que hay 4 tipos de derechos humanos. Van a escoger uno de cada uno, ¿verdad? Y demuestra con ejemplo cómo se cumplen esos derechos en América. Aquí deben investigar, ¿verdad? En cualquiera de los 4 ustedes buscan información en la web, y esto es algo
breve y conciso, solo quiero que me escojan un derecho y de ellos pues me busquen un ejemplo, cómo se cumple ese derecho en América. Básicamente eso sería todo. Cualquier consulta, pues me pueden escribir.